Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast llamado Un vistazo a través de la historia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un acontecimiento que se convirtió en uno de mis favoritos. Y este acontecimiento es la Guerra de los Pasteles, una batalla de repostería. Pero antes de comenzar, quiero saber ustedes qué opinan sobre este acontecimiento. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan este nombre? ¿Qué se imaginan? Si se imaginan unos pasteles, si se imaginan unos muffins, si se imaginan unas tartas, no lo sé. Díganme en los comentarios qué es lo que se imaginan, qué es lo primero que se les viene a la mente. Ahora les voy a compartir qué era lo que yo pensaba. La verdad es que cuando oí el nombre por primera vez no me imaginaba todo lo que venía detrás de. Así que el día de hoy les voy a compartir un poco, porque no se trata solo de guerra entre panaderos, entre reposteros, entre mexicanos. Nadie lo imagina. Resulta que la historia es un poco más compleja, aunque igual de sabrosa en curiosidades. Vamos a darle contexto. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto armado entre México y Francia en el año 1938. Así es, casi hace 200 años. Fue el primer conflicto internacional que tuvo México después de su independencia. Y todo comenzó, según cuentan, con un pastel, o al menos con una pastelería. Un pastelero francés que vivía en Tacubaya, que en ese entonces era un pueblo cerca de la Ciudad de México, denunció que su negocio fue saqueado durante un disturbio en 1928 y adivinen cuánto exigía como compensación. 60,000 pesos por pasteles. ¿What? Para que tengamos una idea, en ese tiempo un trabajador promedio ganaba unos 25 pesos al mes, o sea que ese reclamo era absolutamente alto. Pero lo interesante es que este caso fue solo la cereza del pastel. Perdón, tenía que hacer el chiste. Francia ya le traía ganas a México, ya tenía reclamos. Exigía compensaciones por daños sufridos a los ciudadanos franceses durante varios disturbios, saqueos y revueltas políticas en el joven país mexicano. Como México no pagaba, era bien codo, Francia dijo, sí, pues te bloqueo el puerto de Veracruz. Y no solo lo bloqueó, disparó cañones. En noviembre de 1938 comenzó el bombardeo del fuerte de San Juan de Ulúa. Ahí es cuando oficialmente comenzó la Guerra de los Pasteles. ¿Y saben quién defendió el puerto? Nada más y nada menos que Antonio López de Santa Anna. Sí, ese mismo personaje que aparece en 1000 capítulos de la historia de México. Durante la defensa perdió una pierna, lo que luego usó como símbolo patriótico. También se dice por ahí, es un dato interesante, que le hizo un funeral a su pierna. ¿Ustedes pueden creerlo? ¿A quién le harían un funeral? Yo no sé. Aprecio muchas cosas, la verdad, que son muy importantes para mí. Yo creo que le haría funeral a todo lo que se me rompiera. Ahora, lo curioso de todo esto es que aunque fuera una guerra, no fue tan sangrienta como otras. Duró menos de un año y hubo más tensiones diplomáticas que enfrentamientos reales. Finalmente, con mediación de Inglaterra, México aceptó pagar 600,000 pesos en compensaciones. Sí, de alguna forma el pastelero francés ganó y así Francia pudo acabar sus ganas de pelear con México. Me encanta que esta historia parece como chisme o así y estuvo muy interesante porque investigando por mi lado me di cuenta de que el pastelero pues estaba en México y era francés, entonces le exigía a México que le pagara y México le dijo, no, tú estás aquí, pero tú no eres de aquí, tú no tendrías que estar aquí, te estamos haciendo un favor de que estés aquí cuando realmente tú eres de Francia. Desde la primaria yo escuchaba este término de la guerra de los pasteles y yo decía, esto debe ser muy rico, o sea, debieron agarrar pasteles y aventárselos mientras se cubrían y por un buen rato aventarse pasteles, porque si ustedes cierran los ojos y les dice, va a haber una guerra de los pasteles, pero pues ya
viéndolo más a fondo, uno descubre que no es literal de pasteles, es por pasteles, según. Esta guerra dejó una huella importante. Demostró lo frágil que estaba México como nación recién independiente, con una economía débil y muchísimas divisiones internas. También mostró que las potencias extranjeras no iban a dudar en usar la fuerza para proteger sus intereses. Así que la próxima vez que escuchen Guerra a los Pasteles, ya saben que no fue en la cocina, pero sí que dejó una buena rebanada de historia. Ahora pasemos al contexto. ¿Qué pasaba en México antes de la guerra? México acababa de independizarse en 1821 y vivía un desorden total. Pasemos al contexto. ¿Qué pasaba en México antes de la guerra? México acababa de independizarse en 1821 y vivía un desorden total. Cambios constantes de gobierno, luchas entre liberales y conservadores, militares ambiciosos, crisis económica y violencia en las calles. Por lo que más o menos podemos ir viendo que México no estaba en su prime. México andaba pobre, andaba escaso de recursos, como se menciona. Francia tenía intereses comerciales en América Latina y ya se había metido en conflictos coloniales en otros países. México era la oportunidad para marcar territorio y proteger a sus ciudadanos extranjeros. Francia también buscaba prestigio internacional, especialmente bajo el reinado de Luis Felipe I, quien quería reforzar la imagen del país tras la caída de Napoleón. En este momento me acaba de entrar la duda de quién fue Napoleón Bonaparte. Esto es un poco aparte de la Guerra de los Pasteles, pero vamos a dar un contexto. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte fue un militar y estadista francés que se convirtió en emperador de Francia y una figura clave en la historia europea. Su ascenso al poder cambió completamente al mapa político del continente. Nació en Córcega, que justo había sido anexada por Francia. Se destacó como general joven durante la Revolución Francesa. Se dice que fue importante por dejar huella en la política, educación, ejército y cultura europea. Este muchacho sí le sabía a eso de gobernar. Ahora pasemos al apartado realidad o pretexto. El pastelero Remontel sí existió y sí presentó su queja formal al consulado francés. Sin embargo, la cifra que pidió fue considerada ridícula, incluso en su época. Hasta ahora creo que podría ser considerado ridícula igual. Muchos historiadores creen que el reclamo fue usado como excusa para un conflicto que ya se venía gestando por otros motivos. ¿Ustedes qué piensan? La verdad, yo pienso que como esta guerra suena un poco exagerada, pero siento que así como cuando tenemos algún problema y lo vamos guardando o no lo vamos hablando y llega un punto en donde algo lo detona, siento que este fue el factor que detonó que Francia dijera ya, vamos a pelear con México, gracias al francés pastelero. Veamos cuáles fueron las acciones militares. Como ya había mencionado, Francia bloqueó Veracruz con su flota el 21 de noviembre de 1838. El bombardero del fuerte de San Juan de Ulúa dejó muertos y destrucción. México no tenía suficiente armamento para defenderse. Francia capturó barcos mexicanos afectando el comercio internacional y provocando una fuerte crisis económica. Aunque hubo resistencia, México fue presionado y terminó concediendo, sobre todo porque necesitaba evitar una guerra larga. Si alguna vez uno de ustedes llega a ir a Francia, espero que dejen propina, no vaya a ser que les terminen declarando la guerra. Y bueno, amigos y amigas pasteleras, así cerramos un capítulo más de este podcast. Espero que les haya gustado y que les haya llenado de información hasta el último punto. No olvides dejar tu like y sabes que nos escuchamos siempre. Aquí estamos. Hasta la próxima. Bye.